Extracto de la conferencia 608 de Merat D. Keshe de Buscadores de Conocimiento de la Fundación. Keshe del 18 de septiembre de 2025. Es el 1 o el 2 de Yom octubre, Kippur, which is debe the tener first day lugar of una October, guerra masiva. a massive war has to take place. Y será la lucha de los judíos, los And discípulos de it will be Moisés, the fight of the Jews, Moses' disciples, over the rest contra of el the resto de las religiones y la religions and humanidad, y de humanity. esto surgirán las And cenizas then de lo que from this will llamamos el rise rey the David o lo ashes que of llamamos Moisés y what el we call resto. King David, or what we call Moses and the rest of it. Now, Ahora understand the comprendan la significance of calendars. importancia de los calendarios. Cuando les dije, When I told you, volviendo a la back on the teaching, enseñanza, that the que el 13th, 13, 14th of 14 de 15 de hace un par de semanas, 15th of les Shahriar, dije que that's habría un a couple of weeks problema. ago, I told you Y there's going luego to be a problem. And then I told you les why it didn't expliqué happen, por because qué it's a no process. sucedió, porque es un In proceso. the process of the Jewish calendar, En el proceso del and calendario according to the judío y rabbis según los and the rabinos whole y todo el caboodle lío of de the la Jewish estructura y structure la and the hierarchy, jerarquía judías, 95% of the Jews are not aware of el what's going on. 95% Those de who los sit like judíos Vatican desconocen popes lo que are está knowing and they're planning it. sucediendo. These are the people who play with the dates, Quienes, and como el there's no Vaticano holiday, o no los Fridays, and papas, lo whatever saben y lo on the están Jewish calendars that planeando. matches any other religion. Son quienes manipulan las fechas y no hay días festivos, On the viernes ni 15th of nada en el September, which calendario was last judío que Monday, coincida as con I el de told cualquier otra the religión. Iranians a couple of weeks ago, El 15 de is septiembre, when que all the fue el lunes enemies of pasado, the como les dije Moses a get los together iraníes hace un to par de rise semanas, against it. es cuando todos los And they have enemigos de 7 Moisés se days, unen para alzarse contra and él. 7 nights Y tienen 7 días y 7 noches para to work trabajar together. juntos. We Todos all know what sabemos happened lo on que the 15th ocurrió of el 15 de September. septiembre. Todos los musulmanes All the del Muslims mundo around se the world gathered reunieron in en Doha. Doha. Pero hay que entender cómo se But reunieron en you have Doha. to understand how they gathered in Doha. Se reunieron en Doha porque They gathered había in sido Doha atacada unos días because antes por el Estado it was judío. attacked a few days En earlier cierto modo, los judíos sabían que si by atacaban Doha, the iniciarían ese Jewish combate. state. El 15, según el libro, los In a way, enemigos de the Jews Moisés se knew if unirían. they attack Doha, they start that match that on the 15th, the enemies of Moses will get together according to the book, and the Muslims Los just play the musulmanes game without dijeron, knowing what they're doing. simplemente But sigan el juego I've sin told saber the lo que hacen. knowledge seekers here on the teaching, they know what Pero I told them, les he exactly dicho a what I told los them. buscadores del They're conocimiento amongst you aquí en because la and there is a enseñanza recording of que it, because saben this message is going to exactamente lo que from les everyone. dije, exactamente lo que va a suceder. Están entre ustedes porque ahí So hay una grabación, they said porque they este attacked mensaje Doha llegó al to Ayatollah kill the Khamenei Palestinians, de but Irán. Israelis knew exactly where they're hitting. Así que dijeron que They atacarían they Doha were para not there matar when a they were los there. They didn't know palestinos, pero Hamas was los development. israelíes sabían It was a exactamente match dónde estaban to start the atacando. fire. No estaban allí, o si estaban allí, los líderes de Hamas eran irrelevantes. Fue un And we saw on the encuentro 15th de of September they fechas all got para together iniciar el fuego. with Y with vimos que their el 15 de alliance, septiembre Muslims coming todos se together unieron. to stand against Israel, Con sus the promised aliados, word of con the sus Torah was clientes, los completed, musulmanes unidos para where oponerse a they los all sionistas, arise el against mundo Jews. prometido And de la now Torá se ha cumplido. Netanyahu has to start a war, 7 days and 7 nights, falls Donde on the todos se alzan 23rd, contra los beginning of the judíos y cycle ahora Netanyahu of tiene que the iniciar una guerra, 7,000 7 years. días y 7 We are, noches, we are in el the last 23, days of the comienzo del 6,000 ciclo years de los of 7000 anarchy and años. everything else. Estamos en los últimos días de los 6000 años de anarquía y And demás. somebody has to be that the Y Jews alguien win tiene que over the lograr que los Persians. judíos derroten This a is los what's in the holy persas. books. And Esto then the está peace en will los come. libros sagrados. Y entonces llegará la paz. Todos All of you pensaron thought que Irán Iran getting sería attacked, atacado, Israelis, and Israel, this is esto y all set up by aquello. religions which you are not aware of. Todo esto está organizado por religiones que desconocen.
El reino de Moisés y el rey The David se kingdom of completará cuando los Moses judíos and derroten a King Irán David will complete en when the esta Jews guerra reign over Iran. establecida a partir del In 15. this war, which is set up from the 15th, which is the Los judíos tienen una Jews have palabra a specific word específica called llamada which Wen, is que se being refiere a los called incrédulos, a quienes no creen en unbelievers, people Moisés. who don't believe in En árabe Moses. lo llaman kafar, In los que no Arabic, they creen call en it kafar, ningún the ones who Dios. believe in no God. So, you talk about the calendar. Entonces, Now hablas the del calendar of calendario, humanity ahora past el 6,000 years. calendario In de la next few days humanidad de comes los the últimos process of 6.000 the años. last En 7 los days, próximos the días last llega day el of proceso de completion of los the cycle últimos of 7 7 days and días, 7 nights el according to último Torah. día de la finalización del ciclo So, de 7 días y between the 7 noches 23rd según la Torá. to the 1st and 2nd of Así que October, entre el which is Yom 23 Kippur, y el 1 y 2 de octubre, que es Yom the Kippur, los líderes Jewish judíos leaders están are forzando el forcing supuesto regreso the del rey David, supposed to be the que es el return of propio David, Netanyahu which is creyendo en él, Netanyahu se himself supone que believing in it, surgirá. En Doha, is cuando los supposed to emerge. musulmanes se unieron, los In chinos Doha, when the entraron, Muslims los came rusos together, entraron, the what do you call Chinese got in, the Russians are got in, the las African nations naciones are in, africanas and the están rest of it. dentro y So el it's the resto. whole of the world against the state of Israel, Entonces, which is es todo el Muslim, and mundo they have to contra el be Estado de really Israel y going to see a murder. I sent a coded message if members tienen of que Universal ganar. Council Vamos want a to ver un release it a asesinato. few days ago to them. Envío un I mensaje never sent a codificado a message to los Universal miembros del Council Consejo in the Universal cuando lo publicaron hace unos días. Nunca envío un mensaje al Consejo Universal de esta manera, preparándolo para lo que está por venir. preparing the council to be En ready ese for what is to come. proceso, ahora vemos si el cumplimiento del tiempo, el calendario del In that process, hombre, now we see if the fulfillment of the time, the calendar encajará of the con la man, imagen de lo que will se fit está into the estableciendo. image of what is being said. Who knew ¿Quién thousands of diría years que ago hace the miles Jews de had to años win los over the judíos tuvieron Persian que Empire? vencer al imperio But persa? if you notice Netanyahu, when he Pero says everybody is against us, he si hates se us. fijan President en Xi, he Netanyahu says we cuando even hit dice China todos yesterday, están contra which means now the nosotros, whole ataca al presidente Xi. Incluso world is atacamos a our enemy. China ayer, Nobody is lo que safe but significa que ahora el if mundo you're in entero es Israel. nuestro enemigo. Ningún lugar está a salvo, excepto si 4 estás en million Israel. people have put the 4 needle in millones the back of 9 billion people because they pray. de personas han puesto la Biggest aguja en la question is, espalda de 9.000 you remember I millones told de you that time the personas Jews will porque creen. pay for the La American pregunta ships to más get them out? importante es, Would ¿recuerdan there que be any les state dije? of Llegará el brought up día en que los Moses? judíos paguen los barcos estadounidenses para They sacarlos. shall have no home, Habrá en let el Estado alone de Israel. the O land they este took será el by final occupation. del proceso. This Ese is es un not just calendario del the hombre en la followers of tierra Moses, the durante same for the 6.000 Jews, the same for años. the Muslims, the same for Nos Christians, the same adentramos Buddhists, the en él. same for the whole of humanity. Oímos, observamos. Si no sucede nada, las historias predichas del hombre de 6.000 años se completan y comenzará una nueva paz, ya veremos. Always said, Si no y si el Señor. when the Netanyahu lo está family, preparando the todo, old para doctors, the Yom children Kippur become los doctors, israelíes everybody there iniciarán puts el her caos y to suffer. ganarán 4 When you millones y se see supone the que ganarán más de mafia, 9.000 millones, the o en children nombre become de mafias, the Moisés. rest. You see a murderer, the thieves. Escuchen lo que dije In durante these los tribes últimos is the meses, blood of the hemos man is tomado el pure amor and de Dios de la sacred. sangre de Moisés. And these are No his children. tendrán hogar y mucho menos la His tierra que tribe that ocuparon they have no mediante la land and ocupación. nowhere to land Esto in, no se aplica but solo a except los within their seguidores de land. Moisés. Es lo mismo para los judíos, los musulmanes, When los President of China cristianos, in los past 24 budistas hours y has said, para toda la humanidad. we will not stand any more suffering of Siempre he dicho que Palestinians when en una Netanyahu familia threatened the todos son Chinese, that médicos, they are our los enemy. niños Now se they are all convierten in en it. We are médicos, all todos in están for ahí a para massive servir.
massive change. Cuando ves una And you have mafia, to los understand, hijos se once the convierten state en of Israel mafias goes, el resto. United States gone, Ves the a un European community is asesino, gone, a los ladrones and de esta tribu. 500 years of Es la sangre del hombre que mató y ve gloria en matar. rampaging, Y estos son slavery, sus and hijos. everything Y else es hora de into que it. no tengan tierra y sepan dónde Now we have to see plantarla, the calendar of the excepto dentro man, de su 6,000 mente. years in next 14, 15 days Cuando el was been presidente Xi foretold, de China en las and últimas the Jewish 24 state, all horas these dijo, rabbis, high no rabbis, toleraremos working, más this is why sufrimiento they've been in palestino, touch cuando with America, Netanyahu amenazó a los because chinos, he has convinced diciéndoles que them that son he's the nuestros return of King enemigos, David, ahora todos the están and involucrados. he can do whatever, Nos espera un and they cambio don't touch enorme. him. Now you Y understand deben this. entender que, Let's una see what vez que happens. el Estado de We Israel, saw for the Estados first time Unidos y la the arrow has comunidad been thrown europea from the European desaparezcan. community. Any plane carrying 500 Netanyahu años de over desmanes, European state, esclavitud they y have the todo lo right to demás shoot it les down. llegarán. They have the right to capture. Ahora tenemos que ver This si is el in past calendario few del hours coming hombre out of de EU. 6.000 años en los próximos 14, Now, 15 if the días, word se of cumple lo Christians predicho against y el Jerusalem, Estado judío. Todos now you estos understand. rabinos, The altos head of European rabinos, community will not trabajan en come ello. like this level without a Por eso foundation no about it. tocarían a Netanyahu porque los ha convencido de que es el regreso del rey David, We el are all prometido. watchers Y puede of the hacer lo que 6,000 quiera y years no lo coming. We are toca. coming to a new Ahora cycle of entienden el peace secreto. and Veamos qué sucede. prosperity and everything else. Vimos por primera vez el And now we flechazo have to see it. lanzado por la comunidad Is it europea. technology, Cualquier avión or que is it lleve a the Netanyahu word of the sobre un historical estado time europeo, of tienen derecho a derribarlo, murderer tienen becoming derecho a King David? capturarlo. Esto ha salido de la We shall UE en see. las últimas horas. Ahora, es la palabra de los cristianos And now contra watch los which judíos en la calendar. guerra. But the most important thing is, Ahora lo does this entienden. calendar El affect líder de la planet comunidad Mars, europea no citizens puede of many llegar of the a este galaxies? nivel No. si This is la also aprobación centered del around the Vaticano. greed of the man for the time. Estamos todos los observadores de los 6.000 años As I venideros, told you before, estamos llegando now a un just nuevo watch ciclo this de paz, operation. And what prosperidad y might todo happen lo in the next demás. 15 days, 20 Y days, ahora 30 tenemos days, que verlo. and then you understand why. ¿Será la tecnología? ¿O será la palabra de la época histórica de If un asesino que se convierte en el rey you David? kill, you're a murderer. Ganaremos. But when the Y man ahora killed observado, himself ¿qué calendario ganará? is Pero lo suicide, más no bleeding blood. importante es, And this is ¿afecta este what calendario al the planeta Marte, chain of a one los has decided. ciudadanos de otra galaxia? No. Todo esto es egocéntrico, gira en torno a la avaricia del Then hombre there de is la no época del hombre. Como les dije You got to antes, understand ahora the solo history observe esta of this operación planet y lo que and how podría things, suceder en as los I explained to próximos the 15, Iranian 20 religious o leaders 30 these días, past y few days. entonces entenderán por qué. Si matas, eres un asesino. There's a saying in Pero English, cuando un hombre se suicida, if es Muhammad doesn't suicidio. go to the mountain, Nadie tiene we la bring the culpa. mountain to Muhammad. Y esto es lo que Do decidieron you know los where this hijos de comes from? Moisés, entonces no hay excusa. Deben Does comprender anyone la know what historia de actually this este proverb planeta y comes from? cómo funcionan las cosas. Como expliqué ayer a los líderes religiosos iraníes, hace unos días, hay un dicho en Muhammad inglés, came from si Mahoma no va a la montaña, plains nosotros of Jordan llevamos la montaña a Mahoma. and Palestine. ¿Saben de dónde viene? Jews ¿Alguien sabe de dónde saw his viene uprising, realmente how este he was proverbio? gathering people and how he Mahoma was doing provenía de things. las llanuras de And if you Jordania y read in the history Palestina. of the Los Islam, judíos they presenciaron su made in levantamiento, Islam cómo se in a lot of reunió con la verses gente y that cómo actuó. Muhammad took the tribes of Y si leen la Jews historia and del did Islam, this to them, took their encontrarán women and muchos everything. versículos que dicen que Mahoma tomó a Muhammad las was tribus based in judías y les Palestine, hizo and esto, he used to se travel llevó a between sus Mecca mujeres y and todo lo Saudi demás. Arabia, Makkah area, Mahoma mountains residía en to the Palestina south. y solía viajar a Yemen, al sur de Arabia If you are a Muslim, Saudita, a la zona and de la you have to Meca y a las understand how the montañas history del of sur. man works. Si eres Al-Azhar, the musulmán y first quieres mosque, the entender cómo first building funciona which la Muhammad historia de la created, humanidad, this is his name, Al-Aqsa, la was in primera Jerusalem. mezquita, el primer edificio donde Mahoma oró, How come bendito suddenly sea su he moved nombre, to Mecca? estaba en Jerusalén.
The whole ¿Cómo es que de history of repente se Islam trasladó sits a in la Meca? Palestine. Toda la historia del Islam se All the asienta en things, Palestina. what the Todo lo que Jews hicieron did, los judíos they fue reescribir la literally wrote historia del the Islam, whole history of trasladándola a Islam la into Meca, two, lejos de Palestina. away from Palestine. They Pagaron a paid los líderes the Muslim musulmanes para leaders to que se move, mudaran. and then they Luego rewrote the reescribieron el book libro según la according to the geografía del lugar, geography of the place that it could adaptándolo a match la to. People realidad. could see, yes, now we believe the mountain La was there, gente so we podía need ver, that. sí, ahora creemos que la The montaña religion was estaba moved allí, así que hemos after estado allí. 100 years or so La from religión Palestine se to trasladó, Saudi. después de So unos therefore 100 matched. años, de Palestina a Arabia Saudí, lo que hoy llamamos la Now Meca. you have to understand Ahora why, bien, because hay they que wanted entender no por qué, Jews, porque no querían Muslims que no in hubiera in musulmanes Palestine, en that they Palestina could que own it. pudieran poseerla. And now, if you understand, a few Y years ahora ago, bien, si Jews se entiende, moved hace the unos años los capital judíos from trasladaron la Tel Aviv capital de Tel to Aviv a Jerusalem. Jerusalén. Why? Because they ¿Por knew qué? as long as they moved Porque the sabían que Protestant government mientras to Jerusalem, trasladaran la sede Arab del nations will gobierno not touch a Jerusalén, Arab las nations will naciones not árabes touch no tocarían a Israel because it's a Aqsa, holy las land. naciones árabes no tocarían Israel, And that was a porque es trick that tierra a lot of santa. people missed. Y ese fue un It was truco que mucha gente pasó por alto. Era un lugar religioso. Los the judíos Jews representan el are 48% 48% de of the la población population of Israel, israelí y el 52% of 52% de los Palestinian Muslims at musulmanes this moment. palestinos en este momento. Now you have to come to understand something. Ahora tienes As que I said entender before, algo. Como dije the antes, center el of the centro del Islam se encuentra en Islam Al-Aqsa, sits in en la Al-Aqsa, mezquita, donde in Mahoma the pronunció church, la in the primera mosque, oración, donde declaró todo. where Y Muhammad said luego, the first 100 prayer, where he años declared después, everything. décadas después, lo And trasladaron a Arabia Saudita. then, 100 years Sabemos que later, esto es decades correcto y later, nadie they lo moved it to entiende Saudi. por qué. We know this is correct, and nobody understands it why. La única nación que tiene pruebas de esto y The nunca only lo ha nation destruido which es la has a nación proof de of Irán. this and has never destroyed it is the nation of Iran. The Iranians who became Los Muslim iraníes que se married into convirtieron al Kingdom of Islam Iran se with this casaron con su family of familia en el Muhammad. reino de Irán. They all built Mahoma, mosques todos where construyeron mezquitas face to orientadas hacia Al-Aqsa, Al-Aqsa, the Mecca, Jerusalén, the el point of punto de prayer. oración. When the Jews moved Cuando the los judíos Muslims trasladaron a los after the death of musulmanes Muhammad, tras la decades later, muerte de to Mahoma, Mecca, which is décadas today, and wrote después, the a whole la Meca, history of que es hoy, Islam upside down reescribieron la to fit historia them del Islam al in a way revés para cheated adaptarla them. a sus Then the necesidades. Muslims moved En their cierto Mecca, modo, or what los you call it, engañaron. direction of prayer to Mecca. Entonces, los musulmanes trasladaron la dirección de oración a la Meca. Iran is the only nation. In Iran, there are Irán es el único país. En few Irán hay mosques algunas which are going mezquitas back que to se the old remontan a time, esa época which antigua, que have tienen dos two muros de walls of prayer, as I oración, said como before, ya one to mencioné, Al-Aqsa. uno And hacia when they moved it to Al-Aqsa, Mecca, they y cuando la built another side trasladaron a of la the Meca, mosque facing construyeron un Mecca. segundo muro al otro lado de la So in mezquita, one church, in orientado one hacia la mosque, Meca. you have two Así que, en una mezquita hay dos prayer puntos points. de oración. And this is what the Jews are Y esto after, es to lo que los destroy, that there is judíos no quieren sign of destruir, que no them haya forming the señales de que whole hayan structure. manipulado toda la estructura. No es un lugar al que se It's not a reza, place sino where you aquello en lo pray que se to, reza. it's what you believe in that you pray to. Now you understand Ahora entienden por qué why este Estado de Israel the busca state of destruir Israel is todo en after Irán. destroying everything in Iran. They Quieren want to destruir destroy las the últimas last signs is in señales, their es holy decir, book, the last su signs of the libro atrocity sagrado, of las that últimas time señales de sus to atrocidades gain de Muslims by entonces. moving De Jerusalem nuevo, to Mecca. los musulmanes And trasladan now you Jerusalén understand a the la reason, Meca. because this is what Y King ahora David has to entienden do, la the razón, last porque remnants of esto what es is lo que left el of rey their David own debe mass hacer. murders of Los past. últimos vestigios de lo que queda de Now sus let the propios historian talk asesinatos en in masa 10 del years' time, pasado. 5 years' time, Ahora, que el what happened historiador at the hable end of the dentro de 6,000 10 o cycle 5 calendar of the años man, sobre lo que which sucedió al is final the del next 7 calendario days. de 6000 ciclos del hombre que es
On Tuesday, 23rd, we Los go into the phase próximos of it, 7 días. and then it takes 7 El martes 23 entramos en days esa for the fase new y cycle luego of tarda 7 días en comenzar el nuevo 7,000 years ciclo de to start, 7. which is Yom Kippur. 7.000 años que And es Yom Kippur. is not Y no es Netanyahu quien escribió Netanyahu el who has tiempo written de the time of guerra, war. sino los It's the líderes religious leaders. religiosos. And if they can carry it out, and then the whole Y world si from China pueden to Russia, llevarlo a cabo. you see Y how luego todo el Netanyahu has mundo, set it desde up. China Now we hasta understand Rusia, it's not vean him, cómo he's just a Netanyahu puppet, lo ha organizado David, todo. Ahora and he's entiendes, carrying the will no of es él, es solo those una rabbis sitting marioneta, in the David. Y lleva la places in voluntad de Israel, esos and they're rabinos que taking se the time sientan en because los then lugares de they're Israel gonna y dictan win el because it's in tiempo, Torah. porque entonces This ganarán. is the calendar of the man. Porque What está is en la Torá. Este es el calendario del hombre. ¿Cuál es el the calendario del calendar of the universo? universe in respect to Con man in a respecto al position? hombre en una Man has to find posición, out when it el becomes hombre part of tiene the que earth. descubrir cuando se convierte en parte de la comunidad universal. Mi mensaje al Consejo Universal: prepárense para lo que viene. For what is to come. Traerá algo What nuevo. comes will bring a new coming. Traerá algo nuevo.